El tema en este video es acerca de los métodos de separación de mezclas. ¿Qué vamos a entender nosotros como separación de mezclas? Va a consistir en un conjunto de procedimientos físicos que nos van a permitir separar cada uno de los componentes de una mezcla, en el cual se utilizan las diferentes propiedades de cada uno de ellos. Los diferentes métodos de separación de mezclas, vamos a mencionar 12, entre ellos está la destilación, la filtración, el tamizado, la decantación, la cristalización, evaporación, cromatografía, sublimación, extracción y evaporación. Comenzamos con el primer método. Este método también se conoce como método de tamizado o uso de tamiz. Es una especie de colador que nos va a permitir separar partículas de una mezcla de sólidos en base a su volumen. Es decir, que vamos a utilizar la propiedad física de la materia, que es el volumen. Las partículas que tienen mayor tamaño van a quedar retenidas en el tamiz, mientras las partículas más finas de un diámetro mucho más pequeño van a pasar el tamiz. Por lo tanto, definimos el tamiz como un procedimiento en el cual se hace pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por este instrumento, y las partículas de menor tamaño, como ya les comenté, van a pasar. Todo va a depender del tamaño del poro del tamiz, del colador, y estas se van a retener en este medio. El siguiente método es la filtración. La filtración es otro método de separación de mezcla que va a consistir en separar partículas sólidas suspendidas en un medio líquido. Para ello se utiliza un papel filtro que va a retener las partículas contenidas dentro de la mezcla. El siguiente método de separación de mezcla es la sedimentación. Esto consiste en separar un sólido de un fluido, en que las partículas sólidas que se encuentran suspendidas van a ser mucho más densas que el fluido. Por lo tanto, por acción de la gravedad, tienden a sedimentarse. Entonces, este método se conoce como sedimentación. El siguiente método es la decantación. Y la decantación también es un método de separación de mezcla para mezclas principalmente heterogéneas. Esto consiste en separar dos líquidos de diferentes densidades, por ejemplo agua y aceite, o también partículas sólidas que se encuentren de alguna manera contenidas dentro de un fluido. Aquí lo importante es hacerlo reposar, hacer que sedimente y se haga la extracción por medio de la acción de la gravedad. El siguiente método de separación es la centrifugación. En este caso, la técnica se utiliza para aislar o concentrar partículas que se encuentran suspendidas dentro de un líquido, aprovechando las diferentes densidades de desplazamiento de estas. Va a depender también el tamaño y el peso. En el momento de ser sometidas a una fuerza centrífuga, con un instrumento llamada centrífuga precisamente, va a permitir que se separen las partículas sólidas o suspendidas dentro del medio líquido. El siguiente método de separación de mezcla, como ustedes pueden mirar en el dibujo, en la imagen, es la destilación.
El caso de la destilación se utilizan para separar sustancias que pueden mezclarse entre ellas, por ejemplo agua y alcohol, y tienen como fundamento separarlas en base a su punto de ebullición. Por ejemplo, el alcohol tiene un punto de ebullición más o menos de 78 grados y el agua sabemos que su punto de ebullición es a 100 grados centígrados. Entonces el fundamento de este método consiste entonces en utilizar sus puntos de ebullición y podamos nosotros separar las sustancias que forman a la mezcla. El siguiente método es la sublimación. Este método tiene como fundamento que algunas sustancias pasan de su estado sólido directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, y esto nos va a permitir de alguna manera hacer la separación de una mezcla heterogénea. Tenemos como ejemplo el yodo y el azufre. Por ejemplo, si tenemos una mezcla sólida de yodo y azufre, podemos hacer sublimar el yodo, pasa prácticamente a estado gaseoso y el azufre queda dentro del recipiente, separándolos de esta manera. El siguiente método es la evaporación. Este método se utiliza para separar un sólido que se encuentre disuelto en un líquido, y consiste en aplicar o incrementar la temperatura, hacer que el líquido hierva y pase de su estado líquido a estado gaseoso, quedando prácticamente como residuo el sólido que se encontraba disuelto dentro del líquido. Un ejemplo de esto podríamos tener agua salada. Si nosotros le aplicamos este método al agua salada, evaporamos toda el agua y dentro del recipiente nos queda en forma de residuo la sal. Siguiente método es la cristalización. La cristalización es un procedimiento que se emplea para separar mezclas homogéneas de un sólido disuelto en un líquido, y esta técnica consiste en hacer que se cristalice un soluto sólido con objeto de separarlo del disolvente en el que se encuentra disuelto. La cromatografía, que es el siguiente método de separación. Este comprende un conjunto de técnicas que tiene como finalidad la separación de mezcla basándose en las diferentes capacidades de interacción de cada componente. Se compone principalmente de dos fases: una fase móvil, llamada móvil, y una fase estacionaria. El siguiente método de separación de mezcla es la imantación. Este tiene como fundamento utilizar las propiedades magnéticas de algunos metales para separarlos de otros que no tengan esta propiedad. Y finalmente tenemos la extracción. En esta técnica lo que vamos a hacer es separar un soluto de una mezcla en la que se encuentre prácticamente disuelto. Entonces tendríamos que agregar otro disolvente. La condición que debe tener este disolvente es que no se mezcle con la primera mezcla, y además debe de tener afinidad por el soluto que vamos a eliminar, y de esta manera hacemos el proceso de extracción. Es importante mencionar que cada uno de todos estos métodos tienen como fundamento el uso de las propiedades físicas de la materia, y cada uno de ellos se utiliza para los diferentes tipos de mezclas que existen. Espero que esta ligera explicación les ayude a comprender el tema de los métodos de separación de mezcla. Les agradezco su atención.